Buenas tardes, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor El está Señor contigo. contigo, Bendita eres bendita entre todas las entre mujeres las mujeres, y y bendito bendito sea el fruto de tu es vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la en la vida y en vida la y en la muerte, muerte. ampáranos, Ampáranos, Gran Gran Señor. Señor. Alfredo parece que no tiene sonido. Bueno, entonces estábamos viendo de que este profesor de la Pontificia Facultad Teológica Marianum, que se llamó Stefano de Fiores, que estuvo trabajando hasta como el 2007 o 2010 por ahí, y luego pues falleció, pero nos dejó este legado de sus libros, la cantidad de libros que escribió acerca de la Virgen María, pues yo creo que son como 10 los libros Buenas que tardes. escribió. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, entre los libros que nos dejó fue este documento que estamos leyendo, que se llama La historia de la vida espiritual, desde el punto de vista de la Sagrada Escritura. Y hemos estado viendo pues que la vida espiritual para los sinópticos significa básicamente el anuncio del reino de Dios. Para San Juan significa el seguimiento de Cristo. Para San Pablo, en cambio, significa la conversión, la vida divina en el Señor Jesús resucitado. Para San Pablo es muy importante el seguimiento de Cristo. Y en cambio, para los sinópticos, lo más importante es participar del reino de Dios. De modo pues que en cada uno de los sectores de la Sagrada Escritura, hasta aquí hemos estado viendo solamente el Nuevo Testamento. Los sinópticos, que son los 3 evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Perdón, San Juan no es sinóptico. Los sinópticos son los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. Y San Juan, pues por la experiencia que tuvo de estar más cerca de Jesucristo y por haber vivido más tiempo que los demás apóstoles, pues también tiene su peculiaridad al escribir su evangelio. Y San Pablo, pues desde luego, con toda la cantidad de cartas que escribió, pues debemos decir que es de los más conspicuos, de los autores más abundantes, más extensos, más prolíficos que dieron la palabra de Dios según la revelación que recibieron. Y entonces veríamos pues que para San Pablo la vida cristiana significa una vida en el Espíritu Santo, ya que se realizó el diseño del Padre en la Pascua, es decir, en la Pascua, que es el momento en que Cristo cumple con plenitud lo que le había encomendado el Padre. Y por eso cuando muere Jesús, dice desde la cruz: Padre, todo está consumado, en tus manos encomiendo mi espíritu. De modo pues que para San Pablo, en la vida cristiana
corresponde a la resurrección de Cristo. Vivir la resurrección con Cristo para San Pablo significa que nosotros estamos redimidos por esa resurrección de Cristo. Significa que por medio de la resurrección, Cristo nos ha justificado y por medio de Cristo hemos sido constituidos hijos de Dios, porque el Señor Jesús cuando resucita es constituido hijo de Dios. Y así la vida cristiana para San Pablo significa vivir por el Espíritu vivificante que nos regaló Jesucristo después de su resurrección. Y para San Pablo la participación en esta vida espiritual, la vida en Cristo, se realiza a través del bautismo y de la fe. A través del bautismo, el cristiano se inserta en la vida derivada del misterio pascual de Cristo. Es decir, puesto que Cristo al morir en la cruz inaugura la etapa de la vida espiritual para todos los creyentes, y a partir de su resurrección somos considerados también nosotros como hijos de Dios, puesto que Él también alcanzó la plenitud de su filiación como hijo de Dios. Pues también nosotros en las cartas de San Pablo, también nosotros vivimos la vida espiritual en la medida en que nos incorporamos al Espíritu vivificante, que es el autor de la nueva creación. Nosotros, por el hecho de ser bautizados, vivimos en la nueva creación. Ya no formamos parte del hombre viejo, sino que vivimos según el hombre nuevo, que es el hombre que resucitó, es el hombre renovado en Cristo. De modo que esta es la forma en la que San Pablo entiende la vida cristiana, la vida espiritual. La doctrina paulina de nuestra inserción en Cristo está escrita en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Allí dice que ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro de ese cuerpo de Cristo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 27, se encuentra esta afirmación por la que podemos decir que la vida cristiana es nuestra inserción en el cuerpo de Cristo. Y así para San Pablo, la comunión mística con Cristo se realiza cuando da comienzo una relación religiosa y moral. Cuando comenzamos a relacionarnos con Cristo, tenemos con Él una relación religiosa y una relación moral. ¿Por qué religiosa? Pues porque Cristo es el Hijo de Dios. Por eso, cuando comenzamos a relacionarnos con Jesucristo, nuestra relación con Él se vuelve religiosa. Como sabemos, la palabra religión significa religar, volver a unir. Y entonces con la religión nosotros volvemos a estar unidos con Dios. Y eso es lo que San Pablo nos dice en sus cartas, que la vida cristiana es una religión, es decir, un volver a unirse a Cristo a través del Espíritu Santo, a través del bautismo que hemos recibido. De modo pues que es una relación religiosa porque volvemos a establecer la relación con Dios. Pero también para San Pablo, la vida cristiana, la vida espiritual consiste en una relación moral con Dios, con Jesucristo. Es decir, que nos relacionamos con Él, sobre todo porque cumplimos sus mandamientos, y los mandamientos nos ponen en una situación de obediencia de sus mandamientos
y en eso se constituye la relación de vida moral con Jesucristo. De modo pues que para San Pablo la vida espiritual consistirá en esta vida de una nueva religión y una nueva relación moral con Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque los antiguos judíos se acercaban a Dios más bien con mucho temor, con el miedo de que Dios fuera a descargar su poder y los matara, porque de hecho había un conocimiento en el Antiguo Testamento que aquel que veía a Dios podía considerarse muerto. Eso fue durante todo el Antiguo Testamento, es decir, desde que Dios llama a Abraham, allá por el siglo II, 17 o 16 antes de Cristo, perdón, 27 o 26 antes de Cristo. Y entonces cuando ya estamos en la época cristiana, la religión a través de la revelación de Jesucristo se convierte en una relación filial hacia Dios. En el Antiguo Testamento era una relación de miedo, de temor, pues de tener que estar sometido a las normas de Moisés. Y entonces en la religión, según Jesucristo, pues nos relacionamos con Dios de una manera amorosa, como de hijos a papá. En cambio, los judíos decían que esa relación de que si los judíos podían considerarse hijos de Dios, decían que eso era una blasfemia. Y esa fue una de las razones por las que llevaron a crucificar a Jesús, porque para ellos era una blasfemia proclamarse hijo de Dios. Pero con Jesucristo todos recibimos la filiación, de modo pues que esa es la nueva manera de relacionarnos con Jesús, con Dios, como Jesús lo hizo siendo hijos del Padre en Jesucristo. Y es lo que nos dice San Pablo en sus cartas. Nuestra relación con Dios se convierte en una relación religiosa y en una relación moral, a causa de que hemos sido incorporados por Cristo en Dios a través del bautismo. De modo pues que así tenemos una caracterización de cómo en el Nuevo Testamento se habla de la vida espiritual. Hemos dicho que en los sinópticos, que en San Juan, que en San Pablo. Y así podemos abordar cada uno de los textos de los libros del Nuevo Testamento, como podría ser la carta de Santiago o la carta a los Hebreos, las cartas, el Apocalipsis, y así en cada uno de los libros encontramos una manera de expresar la vida cristiana según esos conocimientos que nos transmite cada uno de los textos sagrados. Para San Pablo, pues la vida moral que establecemos con Dios, la vida es una vida de relación religiosa, pero también es una vida de relación moral, en donde interviene propiamente la responsabilidad personal de saber que somos hijos de Dios y de aceptar las enseñanzas de Jesucristo, del Nuevo Testamento, de las cartas de los apóstoles, como un método para relacionarnos con Dios. Y esa relación con Dios pues tiene el aspecto de relación religiosa, por medio de la cual nosotros nos ponemos frente a Dios como creyentes en Dios, como discípulos de Dios, como hijos de Dios. Y también nos ponemos en una relación moral con Dios, en cuanto que sus mandamientos nos exigen una respuesta, una conducta determinada, y en eso consiste la relación moral que a partir del Nuevo Testamento nosotros practicamos
con Dios, con el Señor Jesucristo. Y entonces, en eso tenemos el tipo de vida espiritual con la cual dice el padre Stefano de Fiores que nosotros podemos derivar la conducta espiritual que Dios espera de nosotros. Si comprendemos el mensaje del Nuevo Testamento, vivido así en los sinópticos, en el Evangelio de San Juan, en las cartas de San Pablo, en el libro del Apocalipsis, poco a poco estaremos integrando nuestra vida espiritual según esos documentos. Entonces, pues para San Pablo, la vida espiritual significa unirse a Cristo, vivir una vida en la cual imitamos en todo a Cristo, porque así lo pide San Pablo, que seamos imitadores de Cristo para reproducir su imagen en cada uno de nosotros, para traducir los mismos sentimientos de Cristo en nuestros sentimientos, para vivir como hombre nuevo, para que seamos elegidos, consagrados por Dios para ser hijos de Dios. Eso es lo que dice San Pablo acerca de la vida moral. La vida moral es una vida de imitación de Cristo, porque debemos asemejarnos a su imagen, debemos traducir los mismos sentimientos de Cristo y debemos vivir como el hombre nuevo, renovado por el bautismo, renovado por la sangre de Cristo. De modo que para San Pablo la madurez en la vida cristiana consistirá en alcanzar la estatura de Cristo, en alcanzar la perfección celestial de Cristo. Pues cuando lo lograremos, seguramente cuando lleguemos ante Dios, ante el juez Jesucristo que nos espera después de nuestra muerte para hacernos un resumen, un balance de aquello que hemos hecho de bien y de aquello que hemos hecho de mal. De modo pues que la madurez en la vida humana, según San Pablo, consiste en alcanzar la perfección que Jesucristo ya tiene en el cielo. Pero como ven, aquí se plantea la paradoja de que, pues mientras vivimos en la tierra no podemos aspirar a esa plenitud que alcanzaremos en el cielo. Pero ese camino de ir de la vida presente al cielo, ese camino es un camino de perfección y que San Pablo dice que en eso consiste la vida moral, la vida de responsabilidad que tenemos frente a Dios, alcanzar la perfección celestial que ya tiene Cristo. Y dice San Pablo que el ser en Cristo es el estadio de lucha entre el hombre nuevo y el hombre viejo. Y ahí estamos nosotros en ese estadio de lucha entre el hombre nuevo y el hombre viejo, pero estamos seguros que vamos a llegar al cielo, al paraíso ante el Señor Jesucristo, porque ese es el dinamismo de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual. Estar con Cristo significa habitar con el Señor. Estar con Cristo nos prepara para esa vida de plenitud en el cielo. Pero ese estar con Cristo ya podemos realizarlo desde esta vida. Y entonces, pues para San Pablo, la vida en Cristo consistirá en un constante caminar hacia la plenitud, hacia la persona de Cristo que debemos reproducir en nuestro cuerpo mortal. Se trata también de una plenitud
Dice San Pablo que en esta vida hay que alcanzar la plenitud. ¿Y por qué dice San Pablo que hay que alcanzar la plenitud? Pues así como Cristo alcanzó su plenitud en esta tierra, que cumplió a cabalidad la misión para la que el Padre lo había enviado a la tierra, que organizó su iglesia según esos caracteres, pues a veces tan dispares que fueron los apóstoles, pero que en eso consistió la obra mayor del Señor Jesucristo en la tierra, establecer la iglesia como sacramento de salvación. Y para San Pablo nos dice que la vida cristiana es llegar a la plenitud porque Cristo transformó nuestro cuerpo en cuerpo glorioso como el suyo. De modo pues que todas estas notas que encontramos en las cartas de San Pablo nos dan la cualidad, nos dan el modelo de aquello que San Pablo nos propone que busquemos para alcanzar la vida espiritual, la vida cristiana, que se opone a la vida según la ley, esa vida cristiana, se opone también a la vida según la carne en las cartas de San Pablo. Y así es como tenemos esa caracterización en el Nuevo Testamento de lo que significa la vida espiritual en los sinópticos, en San Juan y en San Pablo. En San Pablo también es importante la distinción entre la ley y la libertad. Dice San Pablo que los que cumplen con la ley de Moisés, pues son aquellos que se quedaron o viven según el Antiguo Testamento. En cambio, los que viven según la libertad de los hijos de Dios, pues ya han olvidado o más bien han superado el estadio de cumplir solamente con la ley de Dios y pasar a una realidad un poco más alta, que significa vivir la propia responsabilidad frente a Dios. De modo que la ley, según San Pablo, es la ley según San Pablo, pues es un pedagogo, fue un método pedagógico que usó Dios para educar a su pueblo judío, pero que la plenitud de la vida cristiana consiste sobre todo en aceptar la vida divina en Jesucristo y vivir como hombres resucitados. Porque en el cristiano habita el Espíritu Santo y este Espíritu Santo excluye la moral del deber que está cargada de preceptos externos. Para San Pablo es una gran diferencia el hablar de la ley, de la esclavitud del hombre viejo, a diferencia de la libertad de los hijos de Dios, a diferencia del hombre nuevo. El cristiano, pues, es una habitación del Espíritu Santo y por ello excluye el cumplir con los mandamientos como un deber, como una obligación, ya que la principal característica del cristiano es la libertad que le ha dado el Espíritu Santo para vivir los preceptos, los mandatos de Jesucristo. Para San Pablo, pues, esta vida espiritual dice que consiste en oponerse a la vida carnal, a la vida egoísta, a la vida del pecado, a la vida natural y que no está abierta a Dios y que no está abierta a los hombres. Porque esa es la vida del hombre viejo, según San Pablo, que contrapone el hombre viejo y el hombre nuevo de acuerdo a la experiencia que tuvo él mismo de su vida de relación con Jesucristo. Así pues, para San Pablo la salvación se encuentra en la alegría fraternal, cuando vivimos en la comunión, en la comunidad
eclesial, en la comunidad de fe, pues vivimos con alegría. Y esta alegría es la expresión más completa de la salvación que vivimos ya dentro de una comunidad de fe, dentro de una comunidad cristiana. Y esto lo afirma San Pablo porque el Espíritu es el que edifica el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es el que edifica la iniciativa por la cual Jesucristo habita en su iglesia y ha querido que nosotros como miembros de su cuerpo pues también trabajemos en favor de su iglesia. Por la vía del amor se nos da la vida del Hijo. Por la vía del amor al prójimo tenemos, según San Pablo, esa plenitud en nuestra vida cristiana que Jesucristo nos invita a que busquemos a través del amor al prójimo, a través de la justicia, a través de la paz, a través de la alegría. Todos estos son frutos del Espíritu Santo que se viven en la comunidad de fe, en la iglesia, en la comunidad católica. Y por eso dice San Pablo que esas actitudes de la vida filial, de la vía del amor, de la vía del amor al prójimo, de la vía de la justicia, de la paz y de la alegría, nos permiten conocer al Padre Eterno, porque al amar a nuestros hermanos, descubrimos al propio Jesucristo, y al descubrir a Jesucristo, descubrimos al Padre Omnipotente. Y entonces, si dice San Pablo, que hay que pasar de la condición infantil a la madurez espiritual y a la transformación de nuestra mente a imagen del Señor Jesucristo. En eso consiste pues la vida espiritual, la vida cristiana, según San Pablo. Los autores del Nuevo Testamento no mencionan a la Virgen María cuando se refieren a la vida espiritual. ¿Y por qué no se refieren a María cuando se hablan de la vida espiritual? Pues porque la Virgen tiene un papel muy importante dentro de la historia de la salvación, y a eso es a lo que los autores del Nuevo Testamento le dedican mayor importancia cuando hablan de la Virgen María. ¿Y cuál es el papel de la Virgen en la historia sagrada, en la vida espiritual, en la vida de la iglesia? Pues ella es madre de Dios, ella es virgen, ella ha sido asumida a los cielos, ella es inmaculada. Entonces, pues ahí tenemos los aspectos por los cuales los apóstoles no se refieren a la Virgen Santísima cuando hablan de la vida espiritual, porque ella es del todo especial, tiene la función de Madre de Cristo, y eso rebasa con mucho el aspecto de la vida simplemente espiritual. Pues no hay comparación entre la vida que pudo haber vivido la Virgen como Madre de Dios y la vida espiritual que pudo haber vivido San Pablo o San Lucas o San Juan o cualquiera de los apóstoles o cualquiera de nosotros. La vida espiritual que vivimos, pues sí, es un regalo de Cristo, nace de la oblación de Cristo en la cruz, nos acompaña a lo largo de nuestra vida porque hemos sido bautizados, pero el papel de la Virgen dentro de la historia de la salvación siempre será el llegar a ser, el sostenerse, el mantenerse, el manifestarse como Madre de Cristo, como Madre de la Iglesia. Y entonces, ¿cuáles son los textos marianos que encontramos en el Nuevo Testamento? En las cartas apostólicas solamente encontramos una mención, es decir, en la carta a los Gálatas. En los Hechos de los Apóstoles también encontramos solamente una mención de la Virgen, cuando se relata la Pentecostés. En Marcos y en Mateo tenemos los dos capítulos de los Evangelios de la infancia. Y en
documento del texto del Evangelio de San Juan, la Virgen María es mencionada en 2 ocasiones. De todos modos, podemos decir que la función de la Virgen en el Nuevo Testamento es manifestarse como madre. Su función es ser la madre de Dios. A la par que también su función es ser ejemplo para los creyentes en Cristo y que todos nosotros tomemos de ella la forma de ser, de la mejor manera de ser de un cristiano, de un creyente en Jesucristo, de un hijo de Dios. Bueno, le dejamos allí para continuar mañana. Espero que esta explicación se haya comprendido. Yo les envié ayer la reflexión por YouTube. Espero que la hayan recibido. Si alguien no la recibió en su correo electrónico, pues por favor, háganmelo saber para volvérsela a enviar y también para enviarles el día de hoy esta reflexión que ya está grabada para mandárselas al YouTube dentro de 1 hora o 2. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios mediante, nos vemos mañana. Gracias, Fray. Gracias.